Autoridades, señoras, señores, muy buenas tardes y bienvenidos a esta cita que reconoce el trabajo realizado en el último año por el tejido empresarial familiar de esta comunidad autónoma. La Asociación de Empresa Familiar de Aragón y el Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de Fomento, han convocado esta segunda edición del premio a la empresa familiar de Aragón, con el objetivo de reconocer públicamente la labor de las empresas familiares de la comunidad autónoma de Aragón. Sobre este tipo de empresas cabe destacar varias cifras que subrayan su solidez y su peso económico y laboral en el territorio. Son más de 28.000 empresas y crean el 70% del empleo privado de Aragón, es decir, 165.000 puestos de trabajo. Dicho esto, vamos a conocer algo más acerca de AEFA, la Asociación de la Empresa Familiar de Aragón, y la importancia de estas organizaciones en el desarrollo socioeconómico de nuestra comunidad, de dónde vienen y, sobre todo, a dónde van y los valores que las sustentan. Y a continuación invitamos a subir a este escenario al presidente de AEFA, Jorge Blanchard, para inaugurar esta jornada. Adelante. Pilar Molinero, directora de LEIAF, autoridades, empresarios, socios de AEFA y amigos, bienvenidos todos. Es un orgullo para nosotros ver la enorme acogida que estos premios a la empresa familiar han tenido en nuestra sociedad aragonesa, en esta su segunda edición. Hoy es una tarde de celebración, pero sobre todo de reconocimiento. Reconocimiento al buen hacer de la empresa familiar en Aragón, a la que tengo el orgullo de representar como presidente de la AEFA. Es además una tarde especial, porque todos esos valores que normalmente hablamos de ellos, el arraigo a la tierra, la visión a largo plazo, la profesionalización, están hoy aquí con cara y ojos, encarnados en proyectos vitales y empresariales
que destacan especialmente y que, por tanto, tenemos el orgullo de premiar. Felicidades a María Cabrero Nasarre y José Luis Porta, en nombre de Portabet, por hacer de vuestra empresa un referente en el sector de la salud animal, trabajando desde Binefar. En segundo lugar, querida familia Pascual, Carlos, hoy me he quitado la corbata en tu honor. Felicidades por vuestros logros con el Grupo Integra en estos casi 40 años que cumpliréis pronto como referente en servicios tecnológicos, de formación y consultoría estratégica. El Grupo Integra, además, es uno de nuestros asociados más veteranos. Os felicito a vosotros y a vuestros equipos. Y os doy las gracias. Gracias en nombre de toda la empresa familiar de Aragón por ser un espejo donde mirarnos, por ser motor social y generador de riqueza en nuestra tierra, llevando el nombre de Aragón por todo el mundo. Porque todos aquí sabemos que vuestro éxito y el éxito de vuestras empresas familiares es el fruto del enorme esfuerzo compartido con vuestra familia y vuestros colaboradores, de la infinita pasión que tenéis por vuestro trabajo, de vuestra obsesión por ser competitivos, de vuestro compromiso por la excelencia, pero sobre todo vuestro compromiso con el territorio. Y en los tiempos que corren, este reconocimiento es, si cabe, aún más necesario porque nos ayuda a seguir creyendo en que no debemos bajar los brazos porque estamos aquí para crear riqueza en nuestro Aragón. Eso sí, para ello es necesario remar todos juntos en una misma dirección. Y cuando digo todos juntos, me refiero a las empresas, pero también a las instituciones. Y en este sentido, debemos estar agradecidos al Gobierno de Aragón, pues estos premios son un gran exponente de la alineación de objetivos entre empresa e instituciones. Hay que recordar que el Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de Fomento, propuso a la EFA y al Instituto de Empresa Familiar entregar conjuntamente estos premios a la empresa familiar de Aragón. Y, por supuesto, no nos lo pensamos. Estos premios constituyen el tipo de colaboraciones en las que las empresas nos sentimos reconocidas por nuestra aportación a la sociedad y a nuestro territorio. Y por eso hago un llamamiento a que sigamos yendo de la mano. Desde la constitución de AEFA, en noviembre de 1996, las más relevantes compañías familiares de la comunidad, y me refiero a grandes empresas y también empresas de tamaño pequeño y mediano, se han ido incorporando a nuestra asociación, que cuenta ya con 97 asociados. Juntas facturaron en 2021 alrededor de 14.700 millones de euros, lo cual supuso un 29% del valor añadido bruto de Aragón. Además, generaron 58.300 empleos, lo cual significa dar trabajo a más del 10% de la población ocupada de la comunidad en el sector privado. Y en materia de internacionalización, las exportaciones de empresas miembros de la asociación suponen un 29% del total de las exportaciones de Aragón. De todos estos datos se desprende que el valor económico para Aragón proveniente de las empresas familiares es indiscutible. Por eso, desde la asociación vamos a seguir trabajando para mejorar estos datos y estas cifras, sobre la base de nuestros 3 objetivos. En primer lugar, potenciar el talento en nuestras empresas a través de la profesionalización y de la formación. En segundo lugar, la competitividad fiscal como palanca para atraer empresas y fomentar la iniciativa empresarial. Y en tercer lugar, la comunicación que promueva el emprendimiento. Un ejemplo en materia de profesionalización es la cátedra de la empresa familiar de la Universidad de Zaragoza y también lo es el PADEF, nuestro programa de análisis y dirección de empresa familiar, que ha celebrado ya su 6ª edición y por cuyas aulas ya han pasado más de 60 empresas familiares de Aragón. Y en cuanto al desarrollo y profesionalización del talento joven, decir que las generaciones más jóvenes de nuestros asociados cuentan para ello con el Fórum, que en Aragón agrupa a 156 miembros entre 18 y 45 años. Y que, por cierto, celebran este mes que viene en Zaragoza la edición número 19 del Encuentro Nacional. Además, AEFA está vinculada en el ámbito nacional al Instituto de la Empresa Familiar, hoy representado por aquí por Inés Rovira. Bienvenida. Bueno, no quiero extenderme mucho más con estas cifras, pero quería aprovechar el altavoz que supone hoy la entrega de los premios de la empresa familiar
para dar a conocer a todos el trabajo de la EFA, que solo en 2022 organizó 40 actividades. Estamos satisfechos con nuestra evolución, pero tenemos todavía muchos retos pendientes. Por eso, animo a todos los agentes empresariales, sociales y políticos reunidos hoy aquí a seguir apoyando a nuestras líneas de acción en materia de talento, competitividad fiscal y comunicación. Sin más, muchas gracias por vuestra atención y un saludo. Gracias, señor Blanchard. Y vamos ahora a poner nombre y rostro a una de estas empresas innovadoras, podemos decir, desde su origen. Con sus actuales responsables conversará sobre empresas y familia uno de los periodistas económicos que mejor conoce el potencial de esta tierra, y conoceremos algo más de una de las marcas familiares más especiales de nuestro país. En ocasiones, en la vida nos sonríe dándonos la oportunidad de hacer algo bello para ofrecérselo al mundo. Así es como comienza la historia de Carmencita, la historia de una empresa familiar. ¿Quién no recuerda aquellas carteritas de papel plegadas con delicadeza? Los dedos teñidos por el azafrán, ese olor tan especial al entrar en casa, la alegría, las risas, había comida familiar. Se dice que un hombre sin objetivo es como un barco sin rumbo. Gracias, Jesús Navarro, por embarcarte en aquella aventura que en 1923 te hizo cruzar mares, océanos, hacia un futuro posible para tu familia, para tus vecinos y para el mundo. Tu objetivo pasaba por mejorar la vida de las personas y dotar de aroma a los recuerdos. Conseguiste ampliar tu familia con un equipo humano excepcional que acompañó el crecimiento de una empresa querida y comprometida. Una empresa que ha impactado de forma significativa en el mercado por su modo de hacer, de entender el producto, de crear y de producir, con un leitmotiv muy claro: emocionar, hacernos más felices y mejorar nuestras vidas. Emocionar, esa es la palabra y es el camino. Porque somos seres sensibles que vivimos en un planeta sensible. Maya Angelou, una de las grandes comunicadoras de nuestra era, dijo: la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará lo que le hiciste sentir. De eso se trata, de aportar a este mundo productos que vayan más allá de sus funcionalidades técnicas, productos cuya misión radica en ser parte de una mejor experiencia de vida, marcas que aporten valor, que cuenten historias, nuestras historias. Solo queda daros las gracias por los momentos que nos habéis regalado, por cada memoria vivida alrededor de una mesa. Nos habéis dado 100 años de felicidad, que sean muchos más. Carmencita. Y ahora Luis Humberto Menéndez, jefe de Economía de Heraldo de Aragón, entrevista a Jesús Navarro Navarro y Jesús Navarro Alberola, miembros de la tercera generación de esta empresa centenaria. Carmencita, adelante, tenéis la palabra. Un placer participar en este evento. Yo también me he quitado la corbata, porque decís, como los premiados, aquí ellos han venido con corbata, pero bueno. Es un placer presentar una empresa como la vuestra y hablar de una empresa como la vuestra. Tengo aquí a mi derecha a Jesús Navarro Navarro, que es presidente y consejero delegado y es el hijo de Carmencita. Un aplauso. Y aquí su primo, Jesús Navarro Arbeloa, que es director general, que es sobrino de Carmencita. Bueno, vamos. Perdón, también nos acompaña Paco Escolano, que es más tímido y no ha querido salir al escenario, porque decíamos, una empresa familiar, en un ámbito familiar, pues que sumó a la familia entera, pero él es el director comercial. Sí, Paco, muy bien. Le vamos a desheredar, a quitar la herencia de golpe esta noche. Sí. Bueno, a ver, vosotros también ganaros la herencia también aquí, vamos a ver. No te vamos a dejar hablar mucho, ¿eh? No, bueno, de eso se trata, vosotros sois los que tenéis que hablar. Bueno, la empresa, ya sabéis, se fundó en Novelda, en Alicante,
Es curioso porque a la imagen de Carmencita que podéis estar viendo ahí, hay gente que ellos mismos me decían cuando preparábamos este encuentro que la gente los identificaba como andaluces porque ella estaba vestida de cordobesa, ¿no? Sabéis que es el fundador, que es el abuelo de ellos, y puso el nombre de la empresa del nombre de su hija, que va con ese mechón porque era una foto que le hicieron para... ¿Quién quiere empezar a contar la historia? ¿Esto cómo empezó? Porque decíais además que se identificaban como andaluces, que además esto empezó por una necesidad. Sí, pero antes de todo eso queríamos agradeceros porque de verdad, fuera de nuestro ámbito de influencia, que es la Asociación de Empresa Familiar de la provincia de Alicante, pues fue una impresión, una satisfacción, una sorpresa que la empresa familiar de Aragón se acordara de nosotros. Y en eso, al final, nosotros también pensamos que los productos se hacen en las fábricas, los productos de Carmencita se hacen en Novelda, pero las marcas empiezan a quedar en el corazón. Y tal vez esto refleje un poquito eso, es decir, ¿por qué Carmencita os acordáis de nosotros en Aragón? Pues simplemente os lo agradecemos de todo corazón. He de reconocer, antes de meternos en Carmencita, que yo de pequeño, como habréis visto, mi gran problema en estos eventos siempre son las escaleras. Yo creo que soy la última generación que pasó la polio en España, con lo cual la paso fatal, pero me aseguraron que había una rampita, con lo cual estamos tranquilos. Entonces yo, de pequeño, en los años 60, yo era del Real Zaragoza. Yo era del Real Zaragoza de los 5 magníficos, aunque viendo la juventud que hay aquí, igual la mayoría ni los conocéis. A Canario, Santos, Marcelino, Villa y La Petra. Incluso tengo una foto con un defensa central que era Violeta. En aquella época era uno de los mejores defensas centrales. Cuando el Zaragoza jugaba con el Elche, en aquella época que se hacían favores mutuos. Yo no sé si se salvaban uno al otro o qué, pero el Elche y el Zaragoza permanecían en primera. Bueno, como decían, somos una empresa familiar con 100 años, este año cumplimos el centenario, 100 años de vivencias en el mundo del sabor, dedicados con pasión a todas las especias que vamos buscando por el mundo. Pero las especias son complicadas, en España apenas se producen especias y son como las hermanas pobres de la gastronomía. Valen menos de 2 euros, duran un montón de tiempo la cocina porque se usan en pizcas, pues dan miedo. Tenemos un miedo cultural a usar especias y que nos estropeen un plato. Pero si analizamos los verbos que tienen que ver con las especias, adobar, aderezar, salpimentar, sazonar, nos dicen que las especias a lo largo de la historia de la gastronomía pues, han sido muy importantes. Y no solo en la historia de la gastronomía, también en la historia de las civilizaciones. Acordémonos de Elcano, Cristóbal Colón, Marco Polo, al final todos iban buscando especias. Entonces, en ese sentido, las especias son importantes en la historia de la gastronomía y en la historia de las civilizaciones. Hace 100 años, Novelda era un pueblo muy pobre, un pueblo agrícola. Y Jesús, continúa tú. Luis, no te vamos a dejar. Nosotros somos la tercera generación, ya que estamos en un congreso de la empresa familiar, sí. Somos la tercera generación y yo era el que tenía que destruir la empresa. Como veis, voy todo tatuado, me compré un deportivo a los 20 años, mi padre iba detrás de mí, muy preocupado, y yo era el que tenía que destruir la empresa. Y resulta que me topé con mis primos, me salvaron la vida. Y aquí estamos, lo cual es un orgullo, o sea que falló. O sea que aquí no se cumple eso de que la tercera generación es cuando se falla. Gracias a ellos. No se ha cumplido. Bueno, yo era el que tenía que romperlo. Sí, bueno, Novelda, efectivamente, el río es salado, el río Vinalopó es salado. Imaginaros, hace 100 años la pobreza era brutal, ¿no? La gente se moría de hambre, entre ellos nuestro abuelo, que eran 8 hermanos. El abuelo nuestro cogía boñigos por la calle de los caballerizas para abono y era la manera de sobrevivir. Entonces, Albacete estaba a tiro de 6 horas en carro, 8 horas, eran 120 kilómetros o 12 horas en carro de mulas, iban a Albacete y se traían al azafrán. Entonces, la necesidad hizo que naciera un espíritu comercial que no existía, esa necesidad de comer. Entonces compraban el azafrán, unos se exportaban a la India, a Japón. Hay fotos espectaculares de personas de nuestros antepasados de Novelda en Japón, en la India, en 1914, en 1920. El abuelo nuestro al revés,
mi abuela Carmen, nuestra abuela Carmen, hacía las carteritas de pequeñas estas de papel, que es una dosis de azafrán para un cocido, y en vez de irse a Japón lo vendía por Murcia, por Alicante, no se iba más allá, pero creó una marca. Esa fue la gran apuesta del abuelo nuestro, ¿no? Él inventó el marketing, para él no había, él creó la marca para que identificaran el producto tan bueno que ponía de azafrán, pero no pensó en ir más allá de eso. Identificó como la foto de la hija mayor, que era mi tía y su madre, y así nació, primero con esta foto de un lazo cuando tenía 1 año o 6 meses, ya empezó a vender, y luego ya en la foto sale con mi padre, que se lloraba por querer hacerse una foto el día de la sesión, y esta es la foto que ha permanecido, ¿no? Esta foto es curiosa porque es la abuela Carmen, en brazos está mi primo Paco, que está allí sentado, que toda la vida ha estado llorando. Ahora también... Y encima no le dejáis subir. Sí. Y vamos a decir, te pedimos la presencia de Francisco Escolano. Está hecho polvo. El de la corbata soy yo, que era el que destruía todo. Y mi primo, aquí Jesús al lado. Es una foto muy curiosa, porque mi abuela nos decía, sois primos, pero tenéis que quereros como hermanos. Esa es la clave, y nos daba un amor, era una mujer tan generosa en el amor, nos abrazaba, y aquí se ve, ¿no? Y eso es lo que yo creo que a mí me preguntan, ¿cuál es el éxito de 100 años este año? Es el amor, una palabra poco empleada en el mundo de la empresa. El amor nos ha salvado y hemos llegado hasta aquí. La marca Carmencita fue registrada en 1926, poco después. Sí. He estado leyendo que ellos me pasaron, hablamos la semana pasada un día para preparar esto, y me pasaron una historia de la empresa, más o menos, ¿no? Como la narraba. Hay un pasaje que quiero leer, que quiero saber cuánto os seguís identificando con esta idea, que es, a lo mejor es que somos unos nostálgicos, y nuestro negocio es vender nostalgias envasadas. El aroma de los guisos de tu madre, de tu infancia, de tu familia disfrutando entre risas y armonía de esos sabores que hoy huelen a melancolía y recuerdos del pasado. ¿Cuánto queda de esto? Pues queda casi todo, pero ahondando en lo que decía Jesús, el abuelo era el emprendedor y la abuela era la madre que alrededor de ella crecimos todos. Luego estuvo mi madre y todavía nos queda una persona, que es la madre de Paco, de la segunda generación, que es la que nos mantiene unidos, y yo pienso que esto ya es indisoluble. Entonces, el abuelo, al crear la marca, muchos años después, un gurú de marketing de estos que es americanos, llegaron a decir una cosa que él descubrió: si no eres una marca, serás una mercancía. Entonces yo creo que aquello, de hecho, fue importantísimo para nosotros, porque vender azafrán o vender colorante era una cosa, vender azafrán o colorante o todas las especias que vendemos nosotros, Carmencita, pues nosotros no vendemos especias, Carmencita es otra. Y ahí tuvo la gran visión el abuelo. El tema de la nostalgia es verdad, las especias nos transportan, es decir, los recuerdos, porque los aromas de los cocina de tu madre, de tu abuela, eso cuando tú usas especias, al final lo que te aportan es sabor, aroma y color, y te retrotrae, uy, este cocido está como el que hacía mi madre, o estas albóndigas están, y al final todo eso lo aporta las especias. Y yo creo que todavía seguimos pensando eso, y la mayoría de gente reconoce. Yo cuando era estudiante ibas a casa y reconocías las comidas por las especias que usaban. Para que en España, como decía antes, tenemos cierto miedo a usar las especias, ¿no? Aunque las especias, muy pocas pueden estropear un plato, pero cruzas la frontera, vas a Francia y ahí usan de todo, tienen la misma carne, el mismo pescado que nosotros, pero usan mostazas, pimientas. Aquí no, aquí un poquito, no nos pasemos, que hay niños, que tal, pero es verdad que sí que pensamos a veces que somos unos nostálgicos. ¿Y qué representa el azafrán para vosotros? Bueno, muchos os identifican con las paellas. El azafrán es el inicio, como explicaba, porque era lo más fácil, era un producto natural. El azafrán es tan caro porque son los pistilos de una flor
Para haceros una idea, un campo de fútbol plantado de azafrán son 3,5 kilos. O sea, hay que coger la flor, hay pocas horas para mondar, que se llama quitar los pistilos, y luego hay un proceso de secado muy, muy complicado. Entonces, el mecanizarlo es prácticamente... Y el azafrán es el origen nuestro. Esto es muy curioso porque, como decía mi primo, el abuelo era un crack. Era un crack en la República, como empezó en 1923, pues había destape y tal, y los anuncios utilizaba pues que en aquella época era una cosa atrevida, ¿no? Sí. La parte esta que veis aquí, una señorita utilizando tal. Esto se utiliza en los cines, en los intermedios se ponían estos anuncios. Ganó Franco la guerra y pasó aquí. Este tema se acoplaba todo de una manera brutal, ¿no? Y luego la democracia ya es otra historia, ¿no? Pero era un crack. Estas fotos de los años 50 de la fábrica, los anuncios. Ahí hubo un momento importante que fue porque el colorante sustituyó al azafrán en la posguerra pues, debido a la escasez, la penuria, y hubo un momento que en casa pues ya había una empresa floreciente a final de los años 40 con unas 100 personas. En Novelda a las fábricas de especias se les llama porches y están unidos a las casas familiares. Entonces en el porche trabajaban unas 100 mujeres. Como el convenio era muy bajito, los hombres trabajaban en la agricultura y las mujeres eran más habilidosas porque al final era poner 90 miligramos de azafrán o 1,5 gramos de colorante. Entonces, había unas 100 mujeres trabajando en el porche y aparece la primera máquina que de envasar carteritas. Cada máquina hacía el trabajo de 10 mujeres. Entonces, por una regla de 3, con 10 máquinas, pues no haría falta nadie. Y entonces ahí, como decíamos, el abuelo se dio cuenta, no vamos a despedir a nadie. Lo que vamos a hacer es diversificar al resto de especias. Las máquinas hacían las carteritas de azafrán y de colorante y las mujeres empezaron a hacer sobrecitos, primeros sobrecitos que eran un consumo más pequeño, de anís, comino, pimientas, canelas, y no se despidió a nadie y seguimos ya. Carmencita se abre del azafrán y el colorante a todas las especias. Eso fue un momento clave. ¿Ahora cuántas referencias hay? ¿Tenéis? Pues más de 700. Más de 700, lo que pasa en distintos formatos, porque a cada formato llamamos una residencia, pero una referencia, por ejemplo, la pimienta igual está en siete formatos, entonces al final entre todas hay unas 700 referencias. La empresa tiene unos 430 trabajadores, ¿no? Sí, aproximadamente. Todos, en este momento todos fijos. Después de la reforma laboral ya podemos decir que el 100% de los trabajadores son fijos. Sí, 470. Hay que vender muchas especias para tener ese trabajo y para tener ese crecimiento, ¿no? Yo creo que en alguna parte es el de libros y si vendiéramos, no sé, otro producto que fuera mucho más, y es que vendemos un producto que en realidad... Vendríamos en avión aquí a Zaragoza. Exacto. Venimos en un coche que tiene 7 años y sufrimos todavía. Hombre, la verdad es que Carmencita, con las marcas que hacemos, tenemos aproximadamente un 60% del mercado, lo cual es bastante. Que una empresa tenga un 60%. Por eso estamos exportando cada vez más. En México somos la segunda marca. Sí. En Chile casi somos líderes. Sí. En el mercado anglosajón de Estados Unidos y sobre todo el hispano estamos. Aquí se ve curioso la evolución. Como veis, la marca pasa de una foto a un logo. El final, hay una evolución. El diseño del packaging y de la marca siempre decidimos hace 30 años hacerlo externo. Es curioso, es una idea que os damos, ¿no? Que si tenéis una empresa con mucho marketing como nosotros, lo ideal es que el diseño, incluso el producto, lo haga gente de fuera porque es más fría. Nosotros meteríamos tanto en el producto que no lo entendería el consumidor. La gente externa de los números... Trabajamos con Manuel Estrada, que es Premio Nacional de Diseño, que es cada vez hay un disgusto, cada vez que nos presenta un diseño, sí. Hay un disgusto porque podríamos comprarnos el avión, pero vale la pena porque este es el último tarro que hemos lanzado con motivo del centenario, sí. Y como veis cada vez es más sencillo, al final es
pimienta, Carmencita, y ya está. O sea, no hay... Cuanto más sencillo, más bonito es, ¿no? Sí, sí. Aquí nos sorprendió porque salimos en el periódico El Mundo, sí. Y esta chica es la que intento yo ligarme, que no hay manera. Le pedí al publicista el número de teléfono, pero no me lo ha dado todavía. Decíamos, y cuando comentaba con vosotros también antes, que en realidad la historia de Carmencita es un poco la historia de España también, ¿no? Que ha ido muy paralela a la historia de España. Sí, eso es muy curioso lo que estás diciendo, porque es verdad que como veíamos antes, vamos paralelo a la historia de España, ¿no? Para mí, la historia, ahora que estamos en Aragón, que no sé, es muy español, ¿no? Estar aquí. A ver, desgraciadamente en algunas zonas de España pues no se siente esa españolidad. Aquí se siente y yo estoy orgulloso de eso y seguro que mis primos también. Entonces, la historia de España es muy triste, ¿no? Vivimos la guerra civil, y claro, la marca Carmencita con el abuelo nuestro luchando, pues vivía esas vicisitudes de país. Hemos los 40 años de dictadura, la transición que fue tan difícil, y ahora Carmencita tiene una esperanza mundial que para mí es la esperanza que tengo en España, ¿no? Como país es un orgullo ser español, vivir aquí, la gente quiere venir a vivir aquí, la democracia que tenemos consolidada y ¡viva España! ¿En qué años se dieron cuáles fueron el salto cualitativo para ser una empresa como la que es hoy? Ahora, como os decía antes, en la fábrica de especias, el porche estaba unido a la casa. Y en ese... ¿Vosotros vivíais al lado de la fábrica? En la casa de los abuelos, al lado del porche. Y había un patio que era el que unía el porche con la casa. De manera que los trabajadores y las trabajadoras del porche pertenecían a la familia y la familia pertenecía al porche. Allí, cuando alguien se ponía enfermo, la abuela, mi madre eran las que le hacían la manzanilla, el café con leche, cualquier cosa, desayunaban con la familia. Y yo siempre digo que el contacto, nuestro primer contacto con las especias de todos los primos ha sido ese patio. En ese patio era el que jugábamos, el que por en medio de las máquinas escondiéndonos, que luego por la noche al ducharnos el agua salía un color amarillo del colorante, de la pimienta, de las especias. Y toda esa historia de España nosotros la hemos vivido a través de ese patio que unía el porche con la casa. Al final de los años 80, nuestros padres tenían, la segunda generación, tenían 60 y tantos años y nosotros teníamos 20 y tantos. Y ahí hubo una pequeña duda porque pensaron, Carmencita está bien posicionada en el mercado tradicional, pero la gran distribución que venía de Francia, Prica, Continente, Auchan, Carmencita no tenía presencia y dijeron, tenemos que unirnos a una multinacional para obtener sinergias comerciales. Y se les ocurrió vender una participación del 50% a Ebro Foods. Ebro era la azucarera, en aquel momento había 3 azucareras, y se vendió el 50% y estuvimos 13 años con Ebro. Yo creo que aquello fue el momento que permitió que Carmencita diera el salto. ¿Por qué? Porque yo siempre digo que pasamos de tener contables con manguitos a tener directores financieros, de tener mecánicos con monos a tener ingenieros industriales, y aunque la sinergia comercial no se produjo porque el azúcar era un monopolio y los clientes no querían ni ver el azúcar, pero sí la Ebro cotizaba en bolsa, había que reportar, sí hubo una modernización de la empresa a todos los niveles. Luego, posteriormente, Ebro se fueron fusionando las 3 azucareras, se fusionaron con Puleva, se fusionaron con la arrocería Herba y cada vez eran más grandes y nosotros éramos la única participada que tenían el 50%, con lo cual en 2003 llegamos a un acuerdo rápido y recompramos el 50%. Y hace 20 años seguimos siendo empresa familiar. A partir de ese momento es cuando damos el salto importante. Ahora la propiedad está al 100% de la familia. La propiedad es 100% familiar. Son 3 ramas familiares. Representantes tenéis aquí de los 3, aunque no veáis al tercero, pero estamos aquí los 3. Muy bien. ¿Y cómo tenéis previsto el relevo? ¿Ya ha entrado la siguiente generación? ¿Están ya dentro de la empresa? Si nos veis, pues nosotros estamos ya casi en la puerta de salida.
La siguiente generación la tenemos en el banquillo calentando, sin ocupar un puesto de alta responsabilidad, pero ya con cierta responsabilidad. Aquí nosotros, por ejemplo, no tenemos un protocolo familiar. Nosotros, el tener a Ebro 13 años dentro, para nosotros fue un protocolo. Eso nos hizo dejar todos los vicios familiares, nos hizo adquirir estructura de multinacional y hoy no tenemos. Y han pasado 20 años y seguimos sin tener. Basados, como decía Jesús, en el amor, seguimos queriéndonos, aunque nos peleamos y tal, pero seguimos queriéndonos. Y luego, porque un protocolo lo que te da es una imagen estática de un momento. Es decir, un protocolo en una generación puede ser perfecto. 2 generaciones después, el protocolo se convierte, yo creo, en una bomba de relojería que 2 generaciones después van a activar seguro. De hecho, muchas empresas familiares no aragonesas, de otras zonas cerca de aquí, generaciones después de tener protocolos, han ido reventando las familias. Entonces, al final, se pierde la familia y se pierde la empresa. Entonces, hoy por hoy, pensamos que nuestro principal activo es la relación que tenemos entre nosotros y nuestros hijos, y lo consideramos importante. ¿Y tenéis muy bien dividido el poder dentro de la empresa o no? Lo tenemos muy bien dividido, pero todos hacemos de todo. Por ejemplo, Paco es el que se pelea con los clientes todos los días. Es un bulldozer que todos los días está hablando con clientes. Gracias a él vendemos. Jesús lleva unas relaciones externas magníficas, es el mejor relaciones públicas del mundo. Y aparte de ser el que más sabe de marketing de todo el mundo. Luego veréis la última novedad que vamos a poner ahí. Y yo un poco toco de todo, pero no toco nada. Bueno, es el presidente y consejero delegado. O sea, el problema, yo soy físico, yo era catedrático de física y química. Yo llegué aquí en la época esa que he contado de Ebro. Nuestros padres ya nos llamaron y dijeron, venga, uno de cada casa, para aquí. Tuve que dejar la enseñanza y aquí estamos. Bueno, no sé si ahora es cuando quieres desvelar, es el nuevo producto que vais a sacar. Pues sí. Venga, a ver, antes de que lo saques, a ver, ellos hacen especias, o sea, ellos venden especias, pero esto es otra cosa. ¿Por qué? Sí, pues... ¿Por qué? Ya cuéntalo todo. Es muy bueno la pregunta, porque yo creo que lo que una empresa familiar, que nos están escuchando las empresas familiares, no debe limitarse, debe tener la amplitud que tienen las grandes multinacionales, que tienen un abanico inmenso de productos y de posibilidades de mercado. Entonces, a nosotros nos vino un concepto a través de... Es una historia, lo voy a contar rápidamente. Esta mano de santo. Ya sabía yo, pocas explicaciones hay que dar, ¿eh? No sé por qué. No sé por qué, pero te pega mucho explicar esto. Bueno, pero cuenta qué hay detrás. Veis, lo que decía de destruir la empresa era yo, ¿eh? Era yo. Gracias que vino mis primos y me salvaron. Bueno, esto es muy curioso porque además lo que voy a contar es verdad. Tenemos un chico de Novelda, amigo, que tiene una empresa que se dedica al ácido tartárico. El ácido tartárico es la espuma que dejan las bodegas de vino, compran todo el mundo esa espuma que deja el pozo del vino y lo convierte en un polvo que resulta que es, en Estados Unidos se vende como, tiene una fábrica en Nueva Jersey, es un tío multimillonario, con este polvo es líder mundial de ácido tartárico. Bien, en Japón se utiliza para conductor de la electricidad de las lámparas LED. En fin, unas historias increíbles. Es un producto mágico. Y un día viene y me dice, Jesús, él es industrial puro y no sabe comercializar. Dice, Jesús, he mezclado el ácido tartárico con vitamina B12, con tal y con cual. Y yo digo, ¿qué pasa? ¿Que te quedas embarazado? O un Viagra nuevo, tal. Y me dice, no, te quita el alcohol, elimina el alcohol. En 15 minutos pasas de 0,80 con el esto de la Guardia Civil, de 0,80 a 0,20 en 15 minutos. Y yo, bueno, yo ya me imaginaba, bueno, el avión multimillonario.
hicimos una empresa al 50% hace 3 años, fuimos a comer a un restaurante, a un sótano, para que no nos oyera nadie. Yo no bebo alcohol desde hace 10 años, no estaría aquí sentado, lo dejé el alcohol, y bebían, tú bebiste, Paco, bueno, el aparato tal, 0,90, llamándome de todo, insultándome. Claro, yo lo veía todo, lo grababa, se toman el producto, que era un polvo efervescente, y bajan a 0,20. De pronto, bueno, todo se calma y yo digo, de aquí nos hacemos socios al 50% y nos vamos al tema de marketing. ¿Cómo vendíamos ese producto en polvo? La marca la tenían unas monjas de La Coruña, Mano de Santo. Llamamos a la Madre Superiora. Unos pastelitos. La Madre Superiora, mire, le hacemos un papel, yo le compro la marca, le dejamos hacer los polvorones todavía. ¿No le dijisteis para qué? No, me dijo, dígame el precio en pesetas, por favor. Le decimos el precio en pesetas, un silencio en el teléfono y conseguimos una marca. Y vais en nombre de Carmencita, que es muy cándida, y no Sí, le sí, diríais. sí. Entonces, Mano de Santo es una marca que lo dice todo, ¿no? Hemos añadido nopal, que es un cactus mexicano, que aunque no lo creáis, también quita el alcohol. Y entonces lanzamos el producto en polvo. Lo que estáis viendo aquí es lo que vamos a lanzar ahora en verano. Nos hemos gastado... Hubo que reorientar, porque el eliminar el alcohol se nos tiraron encima todos, sanidad. Entonces hubo que reorientar. ¿Hacia dónde vamos? Por la resaca. La es decir, resaca. si no podemos contrarrestar el alcohol, vamos a contrarrestar la resaca. Claro. Y entonces, Entonces, el éxito, yo creo que... ¿Cuántos de aquí conocen Mano de Santo? Que levanten la mano, por favor. Joder, nadie. Paco lo conoce. Mira, Hasta el primo. normal, ¿en Aragón no bebéis o qué? Porque te lo juro que en otros sitios la gente levanta la mano. Entonces, hemos logrado 3 años, el fracaso ha sido total. Yo digo que hay que contar los Pero es fracasos. que vino una pandemia. La pandemia, Vino la pandemia. nos mató, porque se acabaron las bodas, se acabaron las fiestas. Claro, lo sacamos en polvo y claro, cuando uno va borracho perdido, imagínate mezclar 2 sobres. Sí. Había gente que en vez de poner agua se lo tiraba a la boca directamente. La espuma. Por no decir que se lo metían por otros lados. Bueno, al final, después de fracasos y de 2 millones de euros de inversión, vamos a sacar el Mano de Santo como Red Bull. No es un energético, es un reconstituyente. Estamos perfilando, o sea, en el límite de la ley al decir que el nopal contrarresta la resaca. Vamos a ocupar un hueco nuevo en los espacios de refrescos que no existe en el mundo y esperamos comprarnos el avión pues en 2 años. En 5 años... En 5 años venderemos a Coca-Cola Mano de Santo. Se nos va acabando el tiempo. Yo simplemente ya casi para concluir. ¿Qué planes tenéis ahora? ¿Qué esperáis? Pues hombre, nosotros siempre hemos creído que las bases de nuestro negocio son la calidad de los productos y la gestión de intangibles como la marca y la responsabilidad social. Entonces, seguiremos buscando especias por todo el mundo. Tenemos tratos con agricultores tanto en Bolivia como en Vietnam, en Sri Lanka, que nos cultivan las especias para nosotros. El consumidor cada vez está más formado y cada vez quiere productos que no tengan OGMs, que no tengan ningún tipo de mezcla, que no sean puras, y estamos luchando en eso. En el proyecto que llamamos Salud, lo que pretendemos es ir eliminando la sal de los productos, ir eliminando el azúcar, todos los alérgenos y luego el mundo de la restauración. Es decir, nosotros estamos muy bien en los hogares. Yo siempre digo que los cocineros tienen en Carmencita en su casa, pero no la tienen en el restaurante, porque no hemos sabido llegar a los restaurantes. Y ese es el reto que nos hemos planteado para los próximos años. Hay un mercado muy grande. No entiendo que los chefs arriesguen su comida con productos que no tengan la calidad que deben, porque al final se pone 1 gramo o 2 gramos de especias.
y el reto que tenemos es crecer en el mercado Horeca. ¿Los consumidores están apoyando? Sí, sin duda. La fábrica la inauguramos este año, en junio. Se nos ocurrió invitar al rey y nos ha contestado, nos hemos asustado todos, y lo inauguramos en octubre, creo, ¿verdad? Sí. Es una fábrica con unos 35.000 metros, de las más grandes de Europa de especias, y es un orgullo, ¿no?, para nosotros que estamos en la última etapa, pues va a ser muy emocionante. Claro. Y ojalá el abuelo nuestro lo viera, ¿no? Siempre me emociono cuando hablo. Sí. En el libro se dice que supongo que eso pasará ahí. Dice, yo entro en una casa o en la fábrica, incluso en la oficina, y voy diciendo ajo, comino, azafrán. Seguirá así, ¿no? Así sigue. De hecho, no nosotros, porque esta es la fábrica que ya está fuera del pueblo, pero en la fábrica actual, que seguimos llamando Porche, que está en medio del pueblo, todos los vecinos saben, hoy están haciendo ajo, hoy están haciendo comino, hoy están haciendo pimienta. Y nada, y os invitamos, si pasáis cerca de Novelda, que está a 25 kilómetros de Alicante, visitar nuestra fábrica, estaremos encantados en recibiros. Muy bien. Igual que nos habéis recibido a nosotros. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias. Y nada, un aplauso. Y gracias. Bueno, sorprendente el giro de guión en la empresa Carmencita y apasionante la historia de esta empresa centenaria que desde Novelda, en Alicante, ha llegado a todo el mundo y todavía sigue expandiéndose y aspira a mucho más. También gracias a Luis Humberto por sus aportaciones. Y ha llegado el momento de reconocer el trabajo bien hecho. El premio Empresa Familiar que hoy otorgamos contempla 2 categorías en función del tamaño de las empresas. Categoría Empresa, todas aquellas compañías familiares que cuentan con 50 o más personas empleadas, y en reconocimiento a la labor de las pymes, otra categoría, la de pequeña empresa, aquellas con menos de 50 empleados. En esta segunda edición se han presentado 39 candidaturas al premio y el jurado ha valorado estos 3 aspectos: trayectoria empresarial, sostenibilidad, continuidad familiar. Recordamos que el jurado del premio ha estado compuesto por representantes de la Asociación de Empresa Familiar de Aragón, del Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de Fomento, del Instituto de Empresa Familiar y de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad. Y comenzamos con la categoría de pequeña empresa. El jurado ha decidido entregar el premio a la Empresa Familiar 2023 en la categoría de pequeña empresa a una organización oscense con una trayectoria de 50 años, 22 millones de euros de facturación y una potente diversificación. Una distribuidora de productos zoosanitarios y nutricionales que inició su actividad en mayo de 1972 y que desde entonces se ha convertido en una de las comerciales de referencia en el sector de la salud animal. El premio a la Empresa Familiar 2023 en categoría de pequeña empresa se va hasta Binefar y es para Portavet. Invitamos a la directora gerente del IAF y al presidente de AEFA a entregar el premio a 2 miembros de la familia, madre e hijo, María Cabrero Nasarre y José Luis Porta. Y mientras ellos suben al escenario, conozcamos un poco más la labor de esta distribuidora de productos veterinarios.
Enhorabuena a los premiados y ahora les invitamos a los responsables de Portavet a venir a este atril y a dirigirse al público. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, nos gustaría dar las gracias a las organizaciones que han preparado este evento y a los miembros del jurado que nos han distinguido para ser merecedores de este premio. Un premio que nos enorgullece doblemente, puesto que valora los aspectos de una trayectoria empresarial y el esfuerzo de toda una familia. Hace ya más de 50 años que nuestro fundador, don Carmelo Portaconte, empezó poniendo los cimientos de lo que hoy día es Portavet. Seguro que estaría muy orgulloso de estar aquí en este reconocimiento. Son muchos los años que han pasado desde que se empezara la andadura en este negocio, pero a pesar de ello no hemos perdido ni un ápice de los valores como una pequeña empresa familiar distribuidora de medicamentos veterinarios. Unos valores que nos evocan a intentar conseguir la plena satisfacción de nuestros clientes gracias al arduo trabajo de un gran equipo de profesionales. Desde siempre y para siempre estaremos agradecidos de todos nuestros clientes, proveedores y compañeros que nos han hecho crecer y mejorar hasta convertirnos en lo que somos ahora. Portavet ha conseguido posicionarse como una empresa de referencia en la salud animal, con una clara vocación de servicio integral. Gracias a nuestros equipos especializados, somos capaces de cubrir las exigencias del sector veterinario tanto para los animales de producción como para los animales de compañía. No queremos desaprovechar esta ocasión que se nos concede para poner en valor la importancia de las personas. Desde Portavet siempre nos ha gustado ver el lado más humano de todos aquellos que forman parte de nuestro día a día o de que han pasado por nuestra compañía, ya que, como dice María, todos somos empresa. En especial, querría agradecer este galardón juntamente con mis hermanas a las dos personas que han originado este proyecto, nuestros padres. Gracias por habernos sabido transmitir una educación y unos valores que espero que algún día sepa transmitir yo a mis propios hijos. Finalmente, quisiéramos agradecer en nombre de Portavet, de la familia y de todos los miembros de la compañía el que se nos haya reconocido este premio que tanto nos enorgullece. Muchas gracias. Y ahora la directora de Asociaciones Territoriales del Instituto de Empresa Familiar, Inés Rovira, mantendrá una pequeña charla con los cabezas visibles de Portavet, así que pueden tomar asiento e iniciar esta charla entre amigos. María, José Luis y María, directora general, CEO y presidente de Portavet y lo que es mucho más importante, madre e hijo. María está nerviosísima, me decía, estoy nerviosísima, y digo, tú coge el premio, que nadie te lo va a quitar. Y este es un día para disfrutar, es un día, como decía antes Jorge, el presidente de la Asociación de Empresa Familiar, para reconocer toda esta trayectoria de 50 años, que es casi la mitad de los años de Carmencita, y por hacer un poco también alusión a lo que habéis hablado, que ha estado genial y yo creo que ha servido para que nos quitáramos también un poco esos nervios, ¿no, María? Sí. Hablar también del amor que ha sido lo que os ha ayudado en Portavet, seguro, el amor entre vosotros, entre tus hermanas y sobre todo hacia el fundador. Y en base a eso, contarnos un poco cómo os habéis sabido adaptar a las circunstancias, contarnos un poco la vida de Portavet, lo que nos queráis contar vosotros. Pero empezamos un poco cómo se ha adaptado la familia a las circunstancias que han ido llegando en esos 50 años. María. Pues bueno, buenas tardes. Las circunstancias, como ya ha dicho José Luis, su padre creó la empresa en mayo de 1972 con mucha ilusión, como todos los principios con dificultades, pero con una ilusión bárbara y con mucho trabajo. Hasta que, claro, pues poco a poco ya fuimos introduciendo más personal, ya fuimos creando, nos hicimos distribuidores de productos veterinarios, empezamos a tener distribuciones de grandes laboratorios y muy prestigiosos, ya empezamos a tener más personal porque se empezó con una persona, con un trabajador y bueno, pues
Poco a poco esto fue subiendo gracias al esfuerzo de todos, trabajadores y empresa. Todo funcionaba muy bien hasta que nos llegó la fatalidad, ¿no? Una enfermedad súper rápida se llevó a Carmelo Porta Conte, que era nuestro fundador, como ha dicho. Entonces, claro, dentro del dolor grande de la pérdida, pues teníamos que pensar en la empresa y en los trabajadores. José Luis estaba en primero de veterinaria, que también iba a quedarse a trabajar en casa, ¿no? Entonces, pues yo, armándome de valor, cogí las riendas, sin saber nada del sector, pues tuve que esforzarme a aprender y hacer. Sí que es verdad que me ayudaron un montón las personas que estaban dentro y fuera de casa, ¿no? Entonces, fue muy difícil, pero fue fácil a la vez. Con lo cual yo estoy súper agradecida a toda aquella gente que todavía tenemos de aquella época en casa. Y nuestra historia, pues en principio es esa. Te arroparon y te ayudaron no mucho. Solo a sacar adelante la empresa, sino que a partir de ahí también hay un cambio y una evolución y un crecimiento muy importante y una diversificación, ¿no? José Luis. Sí, así es. Un poco, pues, somos una familia muy emprendedora, ¿no? Y lo que hicimos, lo que hemos estado haciendo desde siempre ha sido, pues, intentar cubrir diferentes huecos que veíamos dentro de un sector que, lógicamente, a lo largo de 50 años ha cambiado mucho, ¿no? Siempre hemos enfocado a la salud animal, pero hace 50 años tener en cuenta, pues, que lo que se estilaba era la ganadería, ¿no? Claro. Todo eso ha Es evolucionado. una zona muy específica. Sí. Entonces, claro, ahora mismo tenemos diferentes departamentos y el animal de compañía, que hace 50 años pues era algo como muy minoritario, pues ahora también supone un importante labor en la empresa. También es muy destacable ese origen, ¿no? En 1972, como contaba María, el origen era con ese solo trabajador en Binéfar, en la provincia de Huesca, y ahora mismo esas fronteras os quedan de alguna manera pequeñas, pero sin perder ese arraigo, esa referencia, ese lugar donde estáis, donde vivís y donde tenéis la empresa también localizada, a pesar de estar ya en muchos otros sitios. Sí, así es. Nosotros, toda la trayectoria de la empresa ha estado con la sede en Binéfar. De hecho, nos hemos ido moviendo, pero sin salir de la población. Desde aquí, pues, nuestros saludos a los compañeros que han venido de Binéfar. Y un poquito lo que se ha ido haciendo es ir diversificando lo que te comentaba y ampliando el territorio. Lo que empezó como una cosa más local, pues se fue expandiendo. Ahora mismo cubrimos una zona bastante amplia del territorio español y con ganas, pues, de seguir trabajando. Incluso fuera del territorio español también, porque tenéis actividad en Andorra. Sí, recientemente además hicimos un empuje importante para cubrir ese país, que está muy cerquita, pero bueno, no deja de ser un lío de aduanas, etcétera. Sin duda, todos son pasos que se tienen que ir dando para crecer, para diversificar, para no quedarte atrás, y todo un poco con esos pilares que también mencionáis siempre, ¿no, María? Los valores que os caracterizan. ¿Cuáles destacarías tú? Pues mira, primero el trabajo, la tenacidad, la responsabilidad, el querer hacer las cosas bien, siempre ha sido nuestro lema. Seriedad y profesionalidad, siempre. Cuando han entrado una persona en casa, nosotros somos una empresa seria, les decimos. O sea, no sé. Bueno, y entiendo yo que también valores que transmites a la siguiente generación, que sé que tienes varios nietos, ya se verá si se incorporan o no se incorporan, eso está por ver. Son pequeñitos. Sí, son pequeños, pero seguro que viven la empresa también con esa ilusión que tú tienes. Yo ¿no? espero que sí, que alguno de ellos, sí. Sin duda. Luego, los otros asuntos que también se tenían en cuenta a la hora de valorar las candidaturas, que han sido muchísimas y ha habido muchos ejemplos fascinantes de empresas familiares de menos de 50 trabajadores que se han presentado a estos premios, era el esfuerzo por mejorar en sostenibilidad. Y vosotros habéis llevado a cabo bastantes iniciativas a ese respecto, a pesar de no ser fabricantes de por sí, ¿no? Como comentábamos. Un poquito, yo creo que la tendencia de todas las empresas actualmente es enfocarse a justamente esa palabra, la sostenibilidad, ¿no? Entonces, procesos como
pues ser autosuficientes en cuanto a energía eléctrica, por ejemplo, con placas solares, o priorizar materiales reciclables es una cosa que yo creo que una empresa actual hoy en día no puede olvidar, o sea, no puede dejar de lado porque es no la tendencia sino el presente. Sin duda, ya habéis incluso instalado pues, todo el tema de energía solar para ser autosuficientes y la verdad es que son llamativas esas medidas, a lo mejor que deberían la gente considerar que son medidas llevadas a cabo por empresas más grandes, pero sin embargo en empresas como vosotros, pues para vosotros ha sido prioritario llevar a cabo todas esas reformas. Sí, ya te digo, nos consideramos una empresa muy responsable en cuanto a nivel de medio ambiente y social incluso. Entonces, el tema de tener en cuenta estos pequeños valores a nuestro nivel, lógicamente, pues es importante para nosotros, sí. Luego también destacabais varios proyectos sociales, no solo en la zona de Binefar, que también, sino más allá de esa zona del pueblo donde estáis, que tú me comentabas, María, que te gusta destacar, ¿no? Que ayudáis en la medida de lo posible. En todo lo que podemos, naturalmente, siempre hay gente que necesita esa ayuda, ¿no? Y sí que es verdad que colaboramos con gente, ya no de aquí, sino pues, de unas ONGs. Pues, yo qué sé, tenemos ahora un proyecto muy bonito, que está en marcha ya en Costa de Marfil, que, vamos, que nos enorgullece mucho. Es la alfabetización de mujeres, que aprendan las mujeres, y en ese proyecto estamos ahora mismo. La verdad es que es impresionante que desde Binefar, en la provincia de Huesca, se lleven a cabo tantísimos proyectos locales, centrados en vuestro territorio, como me decías, de la reforma de la propia iglesia de Binefar, de la participación en muchas actividades culturales, todo ese arraigo al territorio, y no solo os quedáis ahí, sino que es que incluso comentabais que dentro de vuestra plantilla de 47 trabajadores hay personas de 7 nacionalidades distintas. Sí, es verdad, es cierto. Eso es destacable, ¿no? Porque no debe ser muy habitual. Pues quizá no, pero sí. Es cierto, tenemos mucha gente, sí. Y ya enfocados un poquito en el futuro, también nos ha llamado mucho la atención, y lo hablaban antes los representantes de Carmencita, un poco esa estructura, esa organización, el foco en a lo mejor unos criterios de gobernanza que son más sofisticados de lo que a lo mejor alguien se podría esperar, ¿no? Pero que a ellos, por ejemplo, dicen que les ha ayudado muchísimo tener esa estructura, y yo creo que a vosotros os puede haber ayudado. ¿Qué experiencia es lo que querrías destacar de eso y cómo os habéis adelantado un poco a los acontecimientos? A ver, nosotros, yo personalmente sí que tenemos una visión siempre a medio-largo plazo de las cosas. Entonces, sí que hemos hecho cosas que comentábamos el otro día, por ejemplo, como nosotros sí que tenemos un protocolo familiar, por ejemplo, ¿no? Pero no porque ahora haya ningún problema, sino porque es adelantarte a posibles cosas, ¿no? Entonces, sí que hemos decidido, con ayuda, lógicamente, de asesorías externas, pues planificarlo todo para intentar evitar problemas futuros, simplemente con esas intenciones, ¿no? Entonces, pues ahí se han hecho diferentes acciones a nivel, lógicamente, pues de los socios familiares para perdurar siempre, con el objetivo de perdurar la empresa por encima de los intereses personales o particulares. Es que estas conversaciones lo que ponen de manifiesto, yo creo, es que las empresas familiares son empresas familiares, pero también con la F de futuro, ¿no? Yo creo que ese componente de familiar probablemente no sea mirar hacia atrás a esos 100 años de historia o 50 años de historia, sino que estáis permanentemente pensando en el futuro, en lo que hay por delante. Incluso tenéis un consejo de familia, que sois pues vosotros, y en el fondo todo eso lo que son herramientas que os ayudan a ir hablando de cómo veis Portavet dentro de unos años, ¿no? No en un horizonte de meses ni en un horizonte de un año, sino dentro de unos años. ¿Tú cómo ves Portavet dentro de unos años, María? Pues yo lo veo fantásticamente bien, que ha crecido, que no tenemos 50, que estamos ya en la gran empresa. Imagínate. Esperemos. Seguro que sí. Y
Sí, por ir cerrando un poco ya esta conversación, porque María tenía un poco de nervios. Esto es un reconocimiento y una conversación para que las personas que han asistido hoy pudieran conoceros más a vosotros y conocer más a la empresa. ¿Qué te gustaría a ti destacar, que la gente conociera de Portavet y que se lo llevaran a casa? Pues yo es que ya siempre digo que el capital humano es lo más importante de nuestra empresa, la gente, que son familia, que estamos con ellos más tiempo que en casa, ¿no? Para nosotros es primordial esta empresa que tenemos por ahí parte. Sí. Siempre, bueno, el día que tuvimos la conversación fue lo primero que dijiste, Sí. Estar agradecida a las personas a todos. que os han ayudado en todos esos momentos para tirar para adelante, para mirar al futuro. Pues es que si no fuera por ellos ahora mismo no estaríamos aquí. Son parte de nuestro crecimiento y de nosotros mismos, de nuestra familia. Sin lugar a dudas. Son parte. ¿Y tú, José Luis, qué es lo que destacarías? Bueno, además, lógicamente, de lo que comenta María, que para todos nosotros es vital, que es nuestro equipo, aprovecho la ocasión para poner en valor el gran trabajo a nivel sectorial que hacen pues, en aspectos de salud animal todos los licenciados en veterinaria y profesiones anexas, que es una labor que no se ve, que muchas veces se queda un poco a la sombra de los grandes eventos, pero que sin ellos sería imprescindible, o sea, impensable la sociedad que tenemos actualmente. ¿Tú has notado una evolución tremenda desde los orígenes de la compañía hasta ahora en esa materia? Siempre, y por ejemplo, con factores como pasó hace poco con el COVID, el veterinario, el sector de la ganadería, el sector del cuidado de las mascotas, se han vuelto cosas impensables de detener, ¿no? Sin ellos no hay comida, no hay cuidados, hay enfermedades, hay zoonosis, hay cosas que son imprescindibles mantener controladas. Todo ese tipo de circunstancias que a lo mejor no se ven, pero que están ahí y gracias a que estáis pendientes vosotros de ellas, pues no producen daños mayores. Así es. Pues yo creo que ha quedado manifiesto el mérito que tienen María y José Luis y todo el equipo y toda la plantilla de Portavet, este reconocimiento tan sumamente merecido, y que yo creo que las personas que nos acompañan hoy se han ido conociendo un poquito más de Portavet, y a pesar de que José Luis siempre dice María, 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 José Luis, hijo de María, con esas hermanas, con su padre en la memoria y en el recuerdo, que le hubiera gustado tanto compartir este día de hoy, sin duda también tiene un inmenso mérito suyo. Pues no queda más que daros un inmenso aplauso y las gracias. Muchísimas gracias a todos. Pues felicidades por su trayectoria, Portavet. Gracias, Inés Rovira. Continuamos en esta tarde de reconocimientos, de premios a la empresa familiar. El premio a la empresa familiar 2023 en la categoría de empresa recae sobre una organización con una trayectoria de 37 años, una gran diversificación, empleo de alto valor añadido, profesionalización y un gran compromiso con la responsabilidad social. Es una compañía referente en servicios tecnológicos, formación y consultoría estratégica, con una vocación de consultora nacional e internacional en continua expansión, con unas firmes raíces aragonesas y con un equipo de más de 800 profesionales. Sus orígenes se remontan a 1986 en Calatayud, como empresa de informática y formación, y desde entonces ha vivido una evolución exponencial. El premio a la empresa familiar 2023 en la categoría de empresa es para Integra. Invitamos a la directora del IAF y al presidente de AEFA a entregar el premio a su presidente, Carlos Pascual, y a sus dos hijos, Edgar Pascual y Adrián Pascual. Y mientras se colocan ya en el escenario, vamos a familiarizarnos con esta empresa de servicios tecnológicos, formación y consultoría estratégica.
Pues enhorabuena, Integra, y ahora Carlos Pascual, este atril es suyo y no sé si alguien más de la familia quería decir unas palabras. Muy bien. Estimada directora gerente de IAF, presidente de AEFA, responsable del IEF del territorio, y me falta la cátedra de la empresa que no le he localizado todavía, autoridades, empresarias, empresarios, autoridades, señoras y señores, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, estoy un tanto emocionado, ¿eh? Se nota, ¿no? La verdad es que impone desde aquí, ¿eh? ¿Vale? Bueno, pues decía que en primer lugar mi agradecimiento al IAF, quiero que lo hagas, Pilar, extensible al vicepresidente del Gobierno que no nos ha podido acompañar esta tarde, a EFA, al IEF y a la cátedra de la empresa, porque ha participado en el jurado, por este reconocimiento que se nos hace en estos momentos por hacer lo que realmente nos gusta y con lo que disfrutamos, que es generar empleo, riqueza para esta comunidad y para el país, y contribuir de alguna manera en el progreso y el bienestar de la sociedad. Los empresarios, yo creo que no tenemos forma más eficaz que hacerlo, sino así, creando empresas y desarrollando empresas. Desde aquí quiero confesar que para recibir este reconocimiento es un gran honor para toda la familia Integra, a la cual represento en estos momentos, y aprovecho para darles a todo el equipo las gracias, incluidos también, obviamente, a mis hijos Edgar y Adrián, que forman parte activa de Integra. Y quiero dar las gracias doblemente, una por darme la oportunidad de representarles ahora mismo y de hacerme sentir la emoción y el orgullo de pertenencia que siento en estos momentos. Y otra, porque gracias a ellos, a su dedicación, a su esfuerzo, a su talento, a su compromiso, estamos aquí. También darles las gracias a todos los partners y clientes que a lo largo de estos 37 años nos han acompañado, nos han permitido aprender a su lado, progresar con ellos y, cómo no, también a todos aquellos extrabajadores que en algún momento han pasado por la compañía. Entre todos hemos llegado hasta aquí. También, por resumir, yo os diría que dar las gracias a los que estuvieron, a los que están y a los que están también por venir, porque de estos que están por venir y por incorporarse hará que seamos una compañía cada vez más grande y más eficiente. No quiero dejarme, estoy intentando memorizar para no olvidarme de nadie, ¿no? Entonces, trasladar primero a la familia Portabet y a la familia Carmencita, felicitarles, no tanto por el reconocimiento que habéis tenido hoy, sino por 50 años de
vivencia, de supervivencia en el medio rural. Yo soy de Calatayud, entiendo muy bien lo que es estar y desarrollarse en el medio rural. Carmencita desde Novelda y 100 años, pues no os quiero ni contar. Son dos historias de éxito y que me ha emocionado escucharos a ambos y que comparto y de verdad que os doy a ambas familias mi más sincera enhorabuena. No sería justicia si no compartiésemos nosotros este reconocimiento y pusiésemos en valor la labor que hacen todas las empresas familiares. Yo muy particularmente me quiero referir a las más de 28.000 aragonesas que todos los días levantan la persiana, que todos los días lo hacen bajo esos signos y esas señales de identidad que, como es el arraigo a la tierra, y que lo afrontan con una visión a largo plazo, con un optimismo y un coraje impresionante, luchando ante las incertidumbres por todos conocidas, pero con la seguridad de que saben detectar muy bien las oportunidades que hay en el mercado y que por muy complejo que sea la situación, esas oportunidades siempre existen y tenemos obligación los empresarios de detectarlas. Quería hacerle una petición a los administradores públicos, desde el cariño y con mucho cuidado, ¿no? Es decir, ¿me lo permites, Pilar? Muy bien. Yo demando para los empresarios, emprendedores, también faltaría más, un poco o muchísimo cariño para que nos ayudéis a fomentar, a empujar el emprendimiento que tan denostado aparentemente está en estos últimos tiempos. Yo creo que es un poco responsabilidad de todos, y ahí tiendo la mano como empresarios, de que empresarios y administradores públicos vayamos de la mano para darles confianza y estabilidad a los empresarios, para que juntos seamos capaces de buscar cauces donde no solo invirtamos en formación, en el talento, sino que busquemos los cauces para ser capaces de retenerlos y de atraer una buena parte del talento que se ha marchado fuera. Talento que lo hemos formado aquí, que está en otras comunidades o en otros países y que luego compite con las empresas que estamos aquí. Sin talento no hay futuro. Y sin talento, muy mal asunto. Yo os diría que siguiésemos las recomendaciones de Teresa de Calcuta para trabajar siempre, ¿sabes?, desde el ejemplo, que dice que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Y ayer, escuchando también a un líder aragonés, pensé que por qué no también, siguiendo el lema de los ilustrados que hace 3 siglos crearon la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, cuyo lema era Florece fomentando, tratándose del IAF, Instituto Aragonés de Fomento, ¿no? Qué mejor, ¿no? Bueno, por ir acabando, no quiero dejar de dedicarles unas palabras a los emprendedores, que he visto unos cuantos, y a los que tanto aprecio, cariño y apoyo les doy siempre que puedo, para que luchen
por llevar adelante sus sueños, que nunca, jamás se arrepientan de no llevar a cabo cualquier idea que les pasa por la cabeza, sino que perseverancia, ilusión, pasión, capacidad de esfuerzo y trabajo elevado a la enésima potencia para llevarlo a cabo, siempre con una mentalidad ganadora. Sabéis muy bien que los ganadores nunca abandonan y que los que abandonan nunca ganan. Les despediría con un líder al que a mí me ha apasionado mucho de lo que he leído de él, como es Walt Disney, que dice, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Luego, adelante y a por ellos, porque de los emprendedores depende mucho el futuro de nuestra comunidad y de nuestro país. Sin más, mi agradecimiento, mis gracias en mayúsculas de corazón para todos vosotros por acompañarnos en este momento tan especial por nosotros. Muchísimas gracias. No se vaya, Carlos Pascual, gracias por esas emocionadas palabras. Le invitamos ahora a que permanezca en el escenario y le acompañarán ahora mismo en estas butacas el director de AEFA, Jorge Esteban, que mantendrá una conversación también con el director general de Integra, Félix Gil. Así que adelante con esa charla los tres. Bueno, Carlos, vamos a tener que ir ligeros, Pero los que no conocen a Carlos Pascual, efectivamente es una persona enormemente tímida y a la vez que extrovertida, o sea que nos quedamos a cero. Por poner un poco en contexto, yo creo que hemos hablado de la esencia de lo que es la empresa familiar. Tenemos a Gianluca Bacci, ¿no?, de España, me ha encantado tener a Carmencita con ellos. Tenemos también a los representantes de Portaven, animales de raza, y todo eso es lo que hace que la empresa familiar sea la mano de santo de nuestra economía y que para eso estamos aquí, ¿de acuerdo? No, que vamos mal de tiempo. Bueno, permitidme un momento, porque para aquellos que no conozcáis a Carlos Pascual voy a hacer una breve introducción suya, y además como así un poco se recupera, porque lo he visto realmente emocionado, igual que a sus hijos. Carlos yo creo que es un emprendedor empedernido, se le define como tal, que mira siempre a lo que está por venir, al futuro, poniendo el foco en aquello que quiere que ocurra, porque es buen aragonés, porque si encima no ocurre, es una lección aprendida que se lleva por delante. Perseverante, optimista, motivado y motivador, con gran confianza en sí mismo, como podéis haber visto, positivamente tan ambiciosa como humilde, que es una de sus características principales, y cree que todo es posible con determinación, esfuerzo, sacrificio y dedicación. Su principal virtud es que es muy amigo de sus amigos y su defecto la impaciencia, sin lugar a dudas. Carlos, por entrar ya en el medio del asunto, ¿estos valores de los que hemos visto aquí te definen a ti o te definen a tu grupo empresarial? Bueno, decirte que estas palabras de un amigo, como son las tuyas, me percato rápidamente y antes de nada decirte que veo la influencia de mis hijos, que es más elevada que la mía hacia ti, por lo de impaciente. Pero bueno, una vez aclarado eso, te diré, y ya entraremos en los valores, que lo de impaciente no lo comparto para nada. ¿Por qué? Porque mis hijos me dicen que no quiero las cosas para hoy, por eso es lo de impaciente, y te lo dicen ellos o algún amigo, y que las quiero para ayer. Y tengo que acabar reconociendo que es verdad, que las quiero para ayer. Pero eso yo le llamo capacidad de anticipación. Y es uno de los valores
uno de los valores que a nosotros nos ha caracterizado, ¿vale? Y por decirte algo sobre lo que has empezado de emprendedor empedernido, pienso que también, pero te ha faltado añadir que necesario, porque sigo teniendo esa mentalidad de startupero que dicen ahora, esa mentalidad de startup, que intento que no la pierdan y que se impregne en la compañía, por muy grande que sea, la mentalidad no la debemos de cambiar nunca, ¿no? Y tenemos que ser capaces de detectar las oportunidades y luego ya buscaremos las capacidades. Como ya has dicho de casi todo, y nosotros ahora acabamos de hacer un nuevo propósito que lo han hecho al azar entre 68 o 70 personas de la compañía, y ha salido ahí el nuevo propósito, que es de hace un par de meses aproximadamente. Destacaría 4 pilares básicos de los valores, no de Carlos Pascual, que no significa nada, sino de Integra. Y que esos valores los hacemos entre toda la compañía. Iré muy rápido, porque veo que el tiempo corre rápidamente, lo debes de tener trucado el cronómetro que tienes ahí. Te diría espíritu de superación, siempre. Crecerte ante las adversidades, no doblegarte nunca. Compromiso e implicación, un equipo súper comprometido, siempre. Honestidad. 3, Carlos. 3. Y humildad. Bien. Perfecto. Muy bien. Humildad, lo he dicho el último, te lo podría haber dicho el primero, porque creo que en esta vida tenemos que ser muy humildes y tener 0 ego. Perfecto. Muy bien. Quiero ir un poco rápido porque a mí hay una de las cosas que se han dicho en el vídeo, yo creo que como le suele pasar a los grandes empresarios de Aragón, que somos de perfil muy bajo, y a veces somos los primeros que desconocemos las empresas que tenemos en Aragón, las fantásticas empresas que tenemos en Aragón. En vuestro grupo la diversificación es espectacular, espectacular. Y creo que a veces, por ese perfil bajo, no se conoce o no se desarrolla todo eso en potencia. Háblanos un poquito de la diversificación y con una capacidad analítica de resumen fantástica que tú tienes, Carlos. Ya está. Ya está. Perfecto. Bueno, no, la diversificación, sabéis que normalmente la gente cree que es un riesgo tremendo diversificar y no poner el foco en lo que realmente sabes hacer, ¿no? Y lo compro y estoy totalmente de acuerdo. Seguramente a mí me gusta ir contracorriente, ¿no? Y llevar la contraria. Y ahora esta pandemia nos ha dado la razón bastante en esta situación, ¿no? Entonces, yo todo lo contrario, pienso que cuantas más actividades tengamos, en el grupo tenemos 5 o 6 actividades muy diferenciadas, malo de ser que lleguen malos tiempos para todas, para una fácil que llegue, ¿no? Daos cuenta lo que ha ocurrido con la hostelería, lo que ha ocurrido con todo relacionado con el turismo y tanto otro. Los que han estado y han tenido el foco ahí han sufrido muchísimo. Si hubiesen estado diversificados hubiesen sufrido un poco menos. Pero esa diversificación a nosotros, decirte que nos genera unas sinergias totalmente en el grupo, que todo lo hacemos desde un método muy tecnológico. Creemos que la tecnología es el motor de todo lo que nos mueve, alrededor en nuestro grupo, y el mestizaje de tener expertos en consultoría, en formación, en comunicación, en la agencia de comunicación, en todas las ramas de tecnología que manejamos. A nosotros la verdad es que nos suma muchísimo, aprendemos muchísimo todos de todos, ¿entiendes? Y solo consiste en estar rodeado de los mejores en cada una de las áreas de negocio de las que estamos tocando.
Perfecto. Félix, que no me olvido de ti. No, yo estoy aquí fenomenal, escuchando, saludando, viendo a todos. Nos la ha dejado votando Carlos, por así decirlo. Estaba comentando el tema de la profesionalización de vuestro equipo y es un tema que yo creo que tenemos que tocar ahora. O sea, tú, los que te conocen, y yo creo que a muchos de la parte del equipo que tenéis aquí os consideráis como un miembro más de la familia Pascual. Ese binomio de profesionalización con empresa familiar, que parece a veces una dicotomía, ¿cómo lo lleváis? Bueno, para nosotros, inspirado por Carlos, era un paso más lógico. Yo cuando conocí a Carlos tenía 29 años y él ya tenía la idea de no solamente separar la propiedad del control, es decir, formar a alguien para que en un momento dado asumiera la dirección, sino la profesionalización. La profesionalización es un concepto mucho más holístico, mucho más global, no consiste en poner una persona al frente, consiste en compartir una estrategia con un equipo y que ese equipo no solamente se le escuche, sino que participe en el diseño de esa estrategia y que poner a todo ese equipo en el centro y que todo ese equipo comparta los objetivos y a partir de ahí desarrollemos la estrategia, los procesos, los seguimientos, los indicadores alineados a esa estrategia, pero que todo el mundo tenga su contribución muy clara, ¿de acuerdo? Y se pueda medir y pueda tomar decisiones en base a esos objetivos macro que tenemos y esa contribución que va a desarrollar como profesional. Félix, yo no sé si hay mucha gente que lo sabe, pero a ti te pasa como a mí, que somos unos enamorados de la empresa familiar porque yo creo que lo llevamos en vena. Has hecho un doctorado en un tema muy específico de empresa familiar, que yo creo que esto es un tema súper trascendente por la aportación de valor que tiene. En 1 minuto y medio, ¿qué me puedes decir? Bueno, primero decir que efectivamente cuando tenía 42 años, bueno, pues ya era el CEO de la compañía y en aquel momento pues me di cuenta de que igual que fomentamos muchísimo a todo el equipo la formación, las certificaciones, los estudios, etcétera, pues yo quería aprender más y evolucionar más, ¿no? Y bueno, pues como compartí esa idea con una serie de personas, pues vimos que había una posibilidad que era, en vez de hacer un máster, desarrollar un doctorado en la gestión de la empresa familiar. Y ahí conté desde el principio con el apoyo de Carlos, de Edgar, de Adrián y pues hicimos pedimos a Vicente Salas y a Conchita Garcés que liderasen o dirigieran esa tesis doctoral. Y lo que hemos hecho ha sido un trabajo sobre una parte fundamental que influye en la toma de decisiones del empresario o de la empresa familiar, que es el capital socioemocional, que es lo que distingue a una empresa familiar de una empresa no familiar. Y hemos estudiado cómo ese capital socioemocional cómo influye en la toma de decisiones en cuanto a las tomas de decisión en los activos tangibles o intangibles, en la toma de decisión de los activos dedicados a la producción y en la sucesión. ¿De acuerdo? 1 minuto y medio. Perfecto. Ahí. Clavado. Se podría haber explicado mejor, más tranquilamente. Bueno, oye, lo que comentas, pero ¿esto es una especie de objetivo personal o es algo estratégico del grupo? Este enfoque tan específico, nunca mejor dicho, sobre la empresa familiar? Bueno, primero era un objetivo individual en cuanto a necesidad de seguir formándonos, de seguir aprendiendo, de leer a los clásicos. Al final, cuando acudes a la literatura académica, te das cuenta de que mucha gente le ha pasado y ha estudiado y ha modelizado lo que a ti te está pasando, ¿de acuerdo? A partir de ahí es una posibilidad de desarrollar y de ayudar y de mejorar tu empresa, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, pues con esa mentalidad startupera que definía antes Carlos Pascual y las ganas como consultor de productivizar todo lo que hacemos para seguir creando empresa, pues es cierto que estamos lanzando una línea de consultoría estratégica de empresa familiar. ¿Por qué? Porque no es solamente una tesis, es un proceso que hemos seguido durante 15 años, en el cual hemos experimentado ese proceso de transformación, de profesionalización y hemos creado, pues gracias a nuestros directores de consultoría, un método que ahora podemos llevar a otras empresas, a esas 28.000 y a otras cientos de miles que hay en España o donde sea, para ayudarles a ser más sostenibles, ayudar a profesionalizar el equipo, ayudarles en definitiva a seguir creciendo y seguir creando valor para la sociedad. Muy bien. Carlos, tus hijos Adrián y Edgar, iba a decir que son el futuro, pero el futuro los tienes ahí con estas dos preciosidades pequeñitas que tienes allí. ¿Qué ejemplo les lanzarías, tú que eres visionario en ese sentido, ¿no? a los jóvenes emprendedores, ¿no? Esas ganas de crear trabajo, crear talento, ¿qué mensaje lanzarías? Bueno, lo he dicho un poco en mi discurso. Yo he dicho que disfrutaba muchísimo con ellos. Hace poco
Se lo decía a un emprendedor que me ha llamado desde fuera de España, que estaba y no podía acompañarnos, pero había mandado a alguien de su empresa aquí, con Ángel Moreno, que yo creo que lo conocéis todos, de Enjoy. Y le decía, me daba las gracias él a mí por una conversación que habíamos tenido. Y yo pensaba, pero no se dará cuenta que me está inspirando de una forma tremenda, y que este enfoque que yo le hago de que pelee, que le ponga pasión, perseverancia, y que no importa las veces que tropiece y se caiga, sino con la rapidez con la que se levante y siga peleando. Entonces, yo diría que si por mí fuese, todo el mundo sería emprendedor. Nosotros intentamos que haya mucho intraemprendimiento dentro de la empresa y jamás hemos penalizado el error, ¿no? Sino que lo hemos tomado como una lección de aprendizaje. Luego, para mí, los emprendedores han sido, son y serán el futuro. Ahora se les gusta mucho llamar startup, pero lo que les digo es lo que les decía antes, que nunca pierdan esa posibilidad y esa mentalidad de ver las oportunidades donde los demás no lo ven, y una vez que las tengan, que se rodeen de lo mejor, de los mejores preparados, de gente más inteligente que ellos, y a trabajar. Y esto es algo que yo les traslado siempre a mis hijos, y desde muy críos, y yo se lo escucho a ellos de vez en cuando. Nosotros de familia solo tengo 2 hijos, yo soy hijo único, luego nuestra familia es muy, muy corta, ¿no? Ahora ya, obviamente, se ha unido ya una tercera generación, Leire y Valeria, pero tienen 10 y 6 añitos, y bueno, están aquí porque yo quiero que vivan y conozcan la empresa familiar desde las raíces. Y además que sepan, por si no se lo ha dicho su padre, ¿no?, que tienen otro hermano más, o un tío más, o una tía más, como lo quieran ver. Porque yo siempre he dicho que tenía 3 hijos, ¿no? Y ellos dicen que son 3 hermanos, porque siempre la empresa desde casa la hemos vivido con un afán de servirle a ella tremendo, de no servirnos de ella. Y como mi hijo pequeño nació en el 83 y la empresa es del 86, quiere decirse que es la hermana pequeña a la que hay que mimar y hay que cuidar. Y ese espíritu no lo debemos de perder nunca. Muy bien. Bueno, pues on time, Carlos. Feliz, fenomenal. Yo, dejarme... Todavía quedan 3 minutos. Agradecer... Eso es el del siguiente ya, Carlos. Quiero aprovechar para agradecer no solamente a los premiados. Inés, decirte que Inés ha sido bastante más generosa con la familia Portabet. Sí, pero es que no estaba Carlos Pascual aquí sentado. No, Carlos, de verdad. Y además sé que has contenido toda tu energía y te lo agradezco muchísimo, porque podríamos estar hablando aquí 15 días. No hay... Pero sí que es verdad que dentro de esos valores, y además que predicáis con el ejemplo, buena muestra es que un montón de gente de Portaven ha dicho, oye, ¿dónde nos sentamos los de Portaven? Y empezaba a contar a la gente, digo, esta familia es extensa, ¿eh? Y también con Integra, ¿no? Oye, los de Integra. Bueno, pues lógicamente reconocer, por supuesto, a Carmencita, a Portaven, a Integra, pero sobre todo a toda la empresa familiar de Aragón. Tejido empresarial fantástico, motor de crecimiento y económico de Aragón, y del cual genera el desarrollo, primeramente para el tejido aragonés y segundo para que nuestra comunidad esté donde se merece. Así que yo lo que voy a pedir para todos vosotros es un enorme aplauso para toda la empresa familiar y para todo el empresario aragonés.
Gracias, Jorge Esteban, y gracias y felicidades a Integra por ese entusiasmo, esas palabras y esas ganas de emprender. Y llega ahora uno de los momentos cumbre de esta celebración en torno a la empresa familiar. Todas estas actuaciones que estamos conociendo esta tarde son posibles gracias a la colaboración público-privada y a la implicación de las organizaciones que la forman. A continuación se va a firmar un manifiesto de impulso a la empresa familiar de Aragón, un pacto que simboliza el compromiso por la competitividad de las enseñas familiares de nuestra tierra. Pedimos, por favor, que suban al escenario la directora gerente del Instituto Aragonés de Fomento, Pilar Molinero, y el presidente de AEFA, Jorge Blanchard, para firmar este acuerdo. Pues firmado queda ese manifiesto de impulso a la empresa familiar de Aragón y ahora invitamos a la directora gerente del IAF, a Pilar Molinero, a subir a este escenario para clausurar esta segunda edición de los premios a la empresa familiar de Aragón. Bien, buenas tardes y muchas gracias a todos por vuestra asistencia, por llenar esta sala, por acompañarnos, tanto los que estáis aquí presencialmente como aquellos que nos estáis escuchando al otro lado de la pantalla. Vicepresidente de la Asociación de Empresarios Familiares de Aragón, presidente de la Cámara de Comercio, autoridades, diputados, galardonados, señoras y señores. Esta jornada tiene por finalidad pues reconocer a estas empresas de la Comunidad Autónoma de Aragón que, como también lo ha dicho el presidente, forman parte en su mayoría, casi en un 90%, un 88% del tejido empresarial de Aragón, pero que además emplean a las 2/3 partes, al 70% del empleo. Estos datos ya son más que suficientes para justificar que desde el Gobierno de Aragón y a través del Instituto Aragonés de Fomento tengamos un programa de apoyo a la empresa familiar. Antes que nada, también quiero trasladarles el saludo personal del vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, que asuntos de imprevistos de última hora le han impedido estar aquí, como es su deseo de todos ustedes. He sabido que no pierde ocasión, siempre que puede, de estar al lado de los empresarios de Aragón, apoyándoles y recibiendo las sugerencias. Bien, este programa, como decía, del Instituto Aragonés de Fomento lleva ya 17 años, empezó en el 2006 y entre ellas se han realizado más de 25 actuaciones, de las que destacan 12 formaciones especializadas, 6 jornadas, un programa de desarrollo y continuidad empresarial, 6 programas avanzados de la empresa familiar en la que han participado más de 500 empresas formadas y 2.000 asistentes. Hemos tenido actuaciones en 8 poblaciones de Aragón, que son Mequinenza, Ejea de los Caballeros, Fraga, Binéfar, Graus, Teruel, Alcañiz y Zaragoza. Y también han sido 155 empresas a las que se han apoyado en estos protocolos de relevo generacional. Si los datos que decía antes ya eran suficientes para para justificar este programa, recientemente hemos publicado en nuestra página web del Instituto Aragonés de Fomento
una encuesta barómetro que hemos realizado en 2022 en apoyo, en colaboración con la Universidad de Zaragoza y en este laboratorio de innovación que tenemos, en el que intentamos acercar las universidades, escuchamos a la universidad y a las empresas e intentamos acercarles. Y los datos, la verdad es que arrojan este barómetro, lo pueden escuchar, pues no nos sorprenden. Las empresas de propiedad familiar obtuvieron el año 2022 una mayor facturación que el resto de la muestra de las empresas no familiares y consiguieron crear más empleo el año pasado que sus homólogas no familiares. Pero es que además la confianza a lo largo para el año 2023 esperan también incrementar la facturación y el empleo y seguir creciendo. Las empresas familiares, dice este barómetro, logran que su actividad perdure más en el tiempo. La gran mayoría de las empresas de propiedad familiar de la muestra declaran tener una antigüedad superior a 20 años. Están más internacionalizadas, exportan e importan más que el resto de las empresas de la muestra. Además, están más digitalizadas y muestran, como ya se ha dicho hoy aquí, una mayor preocupación y responsabilidad medioambiental. Utilizan fuentes de energía sostenible y autoconsumo energético y destacan por sus acciones encaminadas a mejorar las condiciones laborales de sus empleados y a promover y mejorar la diversidad y la igualdad, es decir, la responsabilidad social. Por todo ello, solo queda agradecer a la Asociación de Empresas Familiares de Aragón este apoyo y disposición que ha tenido durante todos estos años en colaborar con el Gobierno de Aragón, agradecer a su presidente Jorge Blanchar y a su gerente Jorge Esteban por ese impulso y a trabajar conjuntamente con las empresas familiares. Agradecer también al Instituto de la Empresa Familiar, que ha colaborado en esta segunda edición de los premios, y destacar cuáles son, como ya también se ha dicho aquí, las cualidades de las empresas familiares: esa cercanía, ese emprendimiento, liderazgo, arraigo, mantenimiento del empleo, continuidad, competitividad, esfuerzo, trabajo, calidad y compromiso. Enhorabuena a todas las empresas familiares de Aragón, enhorabuena a los ganadores, como no, y a las otras 37, han sido 39 en total, candidatos. Todas ellas son sin duda merecedores de reconocimiento. ¿Qué decir de Portavet y de la familia Portacabrero, con su empuje desde 1972, un ejemplo sin duda de resiliencia, de superación tras la fatalidad del fallecimiento de su fundador, Carmelo Porta, y este valentía de su esposa María Cabrero y de su hijo, que le han dado, no solamente han mantenido la empresa, le han dado proyección nacional e internacional, diversificando, digitalizando, incrementando el negocio y la facturación. Y no lo han hecho desde una gran capital europea, ni desde Madrid, Barcelona, ni siquiera de Zaragoza. Lo han hecho desde una población de apenas 10.000 habitantes, que es Binefar. Por su parte, la otra ganadora, Integra y la familia Pascual, que han sabido profesionalizar una empresa familiar que sin duda empezó siendo una pyme desde Calatayud y ha llegado a ser una gran empresa, 2 generaciones, 800 empleos cualificados, ha diversificado, está internacionalizada, es tecnológica y sin duda un gran ejemplo de gestión. Carlos Pascual e hijo, recojo sin duda la sugerencia de trabajar por el emprendimiento. Estamos en el Instituto Aragonés de Fomento, estamos siempre abiertos a cualquier sugerencia, porque de hecho es de aquí, del tejido empresarial, de donde surgen las necesidades para las empresas, y es obligación de las administraciones públicas canalizarlas y tratar de hacer programas que las impulsen. En el Instituto Aragonés de Fomento, el equipo lleva 30 años trabajando con el emprendimiento. Tenemos una larga trayectoria. Hay multitud de programas que les dan asistencia técnica, formación, se les ayuda a preparar sus planes de vialidad, sus programas de empresa. Colaboramos con las asociaciones sectoriales para darles este asesoramiento personalizado y se les hace también un seguimiento a los 5 años. Con ello se consigue que su mantenimiento en el mercado en Aragón sea 20
20 puntos por encima de la media nacional, y desde el Instituto Aragonés de Fomento cada año se lanzan al mercado 300 nuevas actividades emprendedoras. A esto sumamos este programa de empresa del IAF, con el que colaboramos con más de 5.500 empresas de todo Aragón. Espero que el Gobierno de Aragón, por todas estas razones, vamos a seguir colaborando con la Asociación de Empresa Familiar y con el Instituto de Empresa Familiar. Espero que el Gobierno de Aragón siga confiando en el Instituto Aragonés de Fomento y en su equipo, con esta larga experiencia, para esta agradable tarea, que es del trabajo más bonito que también en mi experiencia en el Gobierno de Aragón he podido realizar. Y todo ello para que, a su vez, sigamos avanzando en el camino que la empresa familiar es un ejemplo de crear empleo, riqueza, generar arraigo e impulsar nuestro desarrollo socioeconómico, siendo un vector fundamental para el desarrollo y la competitividad de las empresas de Aragón. Muchas gracias. Pues con las palabras de la directora gerente del IAF hemos llegado al final. Enhorabuena a los premiados, a los homenajeados. Gracias a todos los presentes por estar aquí esta tarde en esta segunda edición del Premio a la Empresa Familiar de Aragón 2023. Ahora en el hall se podrá disfrutar de un vino solidario servido por la empresa de inserción social Fundación Los Puellos y, por supuesto, Aragonés. Y con él vamos a brindar por el futuro de la empresa familiar, uno de los motores económicos de Aragón, por muchos más años, haciendo camino, generando empleo y riqueza. Y no olviden que el éxito no es la clave de la felicidad es la clave del éxito. Sigan amando lo que hacen. Muchas gracias.